Moscú. Ministerio de Defensa. Febrero de 1991. La sala está fría, impregnada del olor a tabaco rancio y sudor nervioso. Es pleno invierno en la Unión Soviética, una estación que refleja la helada política que se extiende por todo el imperio. Pero dentro de esta sala de informes sin ventanas, la atención de los generales de más alto rango no está en la economía derrumbada, ni en los disturbios en los estados bálticos. Sus ojos están fijos en una serie de télex granulados y urgentes que llegan desde Bagdad. Durante décadas, la doctrina militar soviética se había construido sobre un único pilar inquebrantable: la masa. Miles de tanques protegidos por un paraguas impenetrable de misiles tierra-aire y cañones antiaéreos guiados por radar. Creían que si la OTAN atacaba alguna vez la pura densidad del blindaje soviético y de la defensa aérea, trituraría al enemigo hasta convertirlo en polvo. Exportaron esta filosofía junto con el armamento que la sustentaba a su estado cliente Irak. El ejército iraquí era el cuarto más grande del mundo, una fortaleza de acero construida sobre planos soviéticos. Se suponía que sería una picadora de carne para los estadounidenses. Pero los informes que llegaban desde el teatro kuwaití describían algo imposible. Todo comienza con una transmisión frenética de un comandante de la Guardia Republicana iraquí, apostado cerca de la frontera saudí. No informa de un ataque a gran altitud llevado a cabo por bombarderos furtivos invisibles. No informa de un bombardeo masivo de misiles de crucero. Está gritando sobre un fantasma. La transmisión describe una columna de tanques T-72, la cúspide del blindaje de exportación soviético, siendo desmantelada sistemáticamente. Pero la confusión está en la forma en que están muriendo. El comandante iraquí informa que sus unidades, CTSU-23-4, Shilka, tanques antiaéreos guiados por radar, capaces de disparar miles de proyectiles por minuto, están enfrentándose a un objetivo a baja altitud. Según todas las leyes de la física y la balística, cualquier cosa que vuele tan bajo y tan lento debería ser destruida al instante. El Shilka está diseñado específicamente para convertir aeronaves de bajo vuelo en chatarra. Sin embargo, el objetivo no cae. El informe describe una silueta oscura en forma de cruz emergiendo del humo. Se mueve lentamente, casi con desgana, ignorando las trazadoras que se curvan hacia ella. Desciende. Estalla un sonido áspero como tela rasgándose. Un ruido tan fuerte que hace vibrar la carrocería del vehículo de mando a kilómetros de distancia. En segundos, un tanque T-72, una bestia de 40 toneladas de blindaje compuesto, estalla en una bola de fuego catastrófica. La torreta es arrojada al aire como un juguete. Luego la silueta gira. Los artilleros iraquíes descargan fuego sobre ella. Ven los impactos, ven chispas saltar del fuselaje, ven desprenderse trozos del ala. El comandante espera la explosión, el inevitable choque que sigue, cuando una aeronave moderna recibe un impacto directo de un cañón de 23 milímetros. Pero la máquina no se estrella, se endereza, asciende, y luego de manera aterradora regresa para otra pasada. En Moscú los generales observan el informe, revisan la traducción. Se negó a morir, lee el traductor con voz temblorosa. Lo golpeamos. Lo vimos arder, pero siguió volando. Esto no debería ocurrir. La guerra aérea moderna es binaria: o estás intacto o estás muerto. Las aeronaves son frágiles, llenas de aviónica sensible y combustible volátil. Una sola bala dorada, un proyectil extraviado que entra en la toma del motor, puede derribar un reactor de $20 millones. Pero este informe habla de un aparato que trata el fuego antiaéreo, no como una sentencia de muerte, sino como una molestia. Llega otro informe, esta vez de un sector distinto, con una historia similar: una columna iraquí atrapada con los soldados agachados, no por un caza supersónico, sino por un depredador lento, que merodea sobre el campo de batalla durante horas. Los soldados iraquíes están aterrorizados. Lo llaman la muerte susurrante, o simplemente la cruz. Aseguran haberlo alcanzado con un misil portátil Igla, la respuesta soviética al Stinger, y la máquina simplemente lo ignoró, dejando un rastro de humo mientras seguía disparando su cañón. El silencio cae sobre la sala de informes de Moscú.
El mariscal Dmitry Yazov, ministro de Defensa, observa el mapa de Oriente Medio. La Unión Soviética ha gastado miles de millones de rublos desarrollando los aviones MiG-29 y Su-27 para contrarrestar la velocidad y agilidad estadounidenses. Pasó décadas perfeccionando los sistemas de misiles S-300 para derribar bombarderos de gran altitud. Se preparó para una guerra de velocidad electrónica y altura. No se preparó para un bruto. ¿Qué es eso?, susurra un general. Un nuevo helicóptero, un dron. No responde un oficial de inteligencia deslizando una foto borrosa de reconocimiento sobre la mesa. En ella aparece una forma difusa con alas rectas y motores montados en lo alto de la cola que parece más un relicario de los años 40 que una nave espacial de los años 90. Es el A-10. Los estadounidenses lo llaman el Warthog. Los generales se burlan. Conocen el A-10. Han visto sus especificaciones en Jane's Defense Weekly. Es lento, no tiene radar, es feo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos había previsto retirarlo años atrás porque se consideraba demasiado vulnerable para un campo de batalla moderno. La evaluación soviética era clara: en un conflicto de alta intensidad, el A-10 tendría una esperanza de vida de minutos. Era un blanco, no una amenaza. Entonces, ¿por qué están ardiendo los T-72? ¿Por qué las tropas de élite de la Guardia Republicana están abandonando sus vehículos y huyendo al desierto solo con oír el sonido de su motor? Para los soviéticos las apuestas no podían ser más altas. Esto no es un simple choque en el desierto. Es una auditoría en tiempo real de toda su filosofía militar. Si una doctrina de tanques soviéticos de 40 años, respaldada por la mejor tecnología antiaérea que poseen, no puede detener a un avión estadounidense subsónico y obsoleto, entonces el Ejército Rojo es un tigre de papel. El pánico en la sala es palpable. Necesitan entender qué está ocurriendo. ¿Son incompetentes las tripulaciones iraquíes? ¿O los estadounidenses han inventado un nuevo tipo de blindaje? ¿O quizá hay algo especial en el piloto? Una interceptación concreta despierta la imaginación de los analistas del KGB. Detalla un solo avión con indicativo Sandy, operando profundamente tras las líneas enemigas durante una misión de búsqueda y rescate. La interceptación describe al piloto entrando deliberadamente en una zona saturada de fuego antiaéreo para proteger a un camarada derribado. La cantidad de metralla en el aire se describe como un muro de acero. Ningún piloto racional entraría en ese espacio aéreo. Es suicida. Pero el piloto entra. El ejército soviético valora mucho la valentía, pero la concibe como un sacrificio colectivo por la madre patria. Este piloto estadounidense muestra otro tipo de valor, una audacia individual, casi una temeridad insensata. Está volando un avión lento contra los dientes de la red de defensa aérea soviética, desafiando a los artilleros. «Se está burlando de nosotros», murmura un general apagando un cigarrillo en un cenicero desbordado. Se burla de nuestras armas. El misterio se profundiza. Los informes confirman que ese avión sufrió daños críticos. Los sistemas hidráulicos fueron destruidos. Los controles de vuelo quedaron seccionados. Le faltaba media cola. Según todas las leyes de la aerodinámica, el avión debería haberse precipitado al suelo. Un piloto de un MiG-23 o un MiG-25 habría eyectado minutos antes, pero los radares muestran que el vuelo Sandy sigue en el aire. Cojea de regreso a la base volando en reversión manual, un modo que exige fuerza física bruta para mover las superficies de control mediante cables y mecanismos como conducir un camión sin dirección asistida. Los soviéticos están desconcertados. Están observando una imposibilidad tecnológica desarrollarse en tiempo real. Necesitan saber cómo es posible. Necesitan saber por qué sus armas diseñadas para derribar cazas elegantes como el F-16 o el F-15 rebotan contra este tanque volador. Sale una orden desde Moscú hacia la residencia del KGB en Bagdad. Averigüen de qué está hecho ese avión. Averigüen por qué no muere. Y tráiganos los restos. Aquí comienza el misterio. Los soviéticos están a punto de iniciar una investigación desesperada sobre la ingeniería estadounidense, que destrozará su confianza y revelará una verdad devastadora sobre la brecha entre su teoría militar
y la brutal realidad del poder aéreo estadounidense. Buscan una tecnología secreta, un escudo mágico. Aún no comprenden que el secreto no está solo en el metal, sino en una filosofía de diseño que ellos consideraron obsoleta hace 50 años. Sector 4 del desierto iraquí, 3 días después del inicio de la guerra terrestre. El humo se ha disipado, pero el olor a diésel quemado y carne carbonizada continúa suspendido en el aire. Un equipo de asesores militares soviéticos disfrazados con uniformes anodinos baja de un vehículo UAZ-469. Han venido a realizar una autopsia de una masacre. Frente a ellos yace el cadáver retorcido de un tanque T-72. Esta máquina era el orgullo del mercado de exportación soviético. Su blindaje frontal se suponía impermeable a los proyectiles estándar de la OTAN. Había sido diseñada para luchar en las llanuras de Alemania y soportar los impactos de un Leopard 1 o un M60. Pero el asesor, un coronel del GRU, de rostro sombrío, mira la torreta con incredulidad. No ha sido arrancada por un misil de alto poder explosivo. No ha sido derretida por una carga hueca. Parece como si hubiera sido atacada por una máquina de coser gigante. El acero está lleno de agujeros, no de pequeñas marcas de metralla, sino de perforaciones limpias del tamaño de botellas de leche. El coronel pasa su mano enguantada sobre la entrada del impacto. Es lisa. Lo que haya golpeado este tanque atravesó el blindaje compuesto, pasó por el compartimiento de la tripulación, perforó el bloque del motor y salió por la parte trasera, enterrándose profundamente en la arena. «Energía cinética», murmura el coronel a su ayudante. «Sin explosivos, pura energía cinética». Se sube al casco, observa la dispersión de los agujeros. Están agrupados de forma muy estrecha, un patrón que sugiere un arma de precisión y cadencia de fuego aterradoras. Calcula el ángulo. El ataque vino desde arriba, pero no desde gran altitud. Un ataque en altura sería una única bomba guiada por láser. Esto fue una pasada de ametrallamiento. ¿Quién ametralla un tanque?, pregunta el asistente desconcertado. Es suicida. Hay que volar recto y nivelado. Uno se convierte en blanco de cada arma en tierra. Ese es el misterio central que atormenta la investigación. Para lograr este patrón de daño, una aeronave debe volar baja por debajo de los 1000 pies y lentamente. Debe apuntar su nariz directamente al tanque durante varios segundos. En la guerra moderna eso es una eternidad. Es tiempo suficiente para que un CTSU-23-4 Shilka meta 500 proyectiles en la cabina. Los asesores pasan al siguiente vehículo. Es un BMP-2, un vehículo de combate de infantería. Ha sido partido en dos. La munición interna explotó, pero la causa principal de la destrucción fue la misma: enormes proyectiles de alta velocidad cayendo desde el cielo. Entrevistan a los supervivientes. Los soldados iraquíes están acurrucados en un búnker con los ojos muy abiertos, la moral destrozada. Son veteranos endurecidos por 8 años de guerra contra Irán. Están acostumbrados a la artillería, están acostumbrados al gas, pero esto los ha quebrado. «Suena como un pedo», dice uno de los soldados mirando al suelo. Un zumbido eléctrico fuerte, y luego todo explota. «Respondieron al fuego», exige el coronel soviético. «Sí, disparamos todo», grita el soldado, la voz al borde de la histeria. «Lo golpeamos. Vi caer piezas. Vi humo». Pero no le importó. Simplemente se dio la vuelta y mató al capitán. El informe que vuelve a Moscú está lleno de contradicciones. Los analistas soviéticos intentan encajar esta pieza cuadrada en un agujero redondo. Toda su comprensión del combate aéreo se basa en la velocidad y la evasión. El MiG-25 vuela a Mach 3 para escapar de los misiles. El bombardero Tu-22M vuela alto para evitar la artillería antiaérea. Este fantasma estadounidense vuela a 300 nudos más lento que un avión de hélice de la Segunda Guerra Mundial en picada y absorbe golpes como un boxeador. La investigación cambia hacia las capacidades técnicas del enemigo. La dirección técnica del KGB empieza a revisar archivos sobre proyectos estadounidenses de apoyo aéreo cercano. Desentierran informes antiguos de los años 70.
Encuentran referencias a una competencia entre dos empresas estadounidenses, Northrop y Fairchild Republic. Hallan un proyecto con nombre en clave AX. No puede ser el AX, argumenta un analista durante una reunión acalorada en el Kremlin. Ese proyecto produjo el A-10. Es un ladrillo supersónico. Los mismos estadounidenses lo odian. La Fuerza Aérea intentó cancelarlo 3 veces. Quieren F-16. Quieren jets rápidos. ¿Por qué desplegarían un fracaso cancelado en la guerra más importante en 20 años? La pregunta es lógica. Los soviéticos sabían que la jerarquía de la Fuerza Aérea estadounidense estaba dominada por la mafia de los cazas. Generales enamorados de la velocidad, los posquemadores y el combate aire-aire. El A-10 era el hijo feo. No tenía radar. No tenía postquemadores. Parecía una libélula con problemas hormonales. Los soviéticos lo habían descartado como un blanco drone. Pero las pruebas del campo de batalla cuentan otra historia. Ese drone está matando a la Guardia Republicana. A medida que la investigación avanza, los soviéticos empiezan a construir una leyenda en torno a la aeronave, alimentados por la paranoia ante lo desconocido. Comienzan a sospechar que los estadounidenses han desarrollado un nuevo tipo de ciencia de materiales. Titanio, sugiere el informe. Debieron haber recubierto todo el avión con blindaje de titanio. Es la única explicación para su supervivencia. Tienen parte de razón, pero no alcanzan a comprender la magnitud de la audacia ingenieril. No pueden imaginar que los estadounidenses construyeron una bañera de titanio alrededor del piloto que pesa más de 1000 libras. Para un ingeniero aeroespacial soviético, el peso es el enemigo. Se ahorra peso para ganar velocidad. Añadir media tonelada de blindaje a un avión es una locura. Lo vuelve pesado, torpe e ineficiente en combustible. Están sacrificando rendimiento por supervivencia. El analista comprende que se trata de un cambio filosófico, pero la confusión alcanza su punto máximo cuando analizan el regreso imposible. Un martes de la segunda semana de la campaña aérea, el radar iraquí detecta que un avión estadounidense recibe un impacto directo de un misil portátil SA-16. La ojiva tiene potencia suficiente para arrancar el ala de un caza. El radar muestra que el avión estadounidense pierde altitud. La velocidad cae. La señal de radar se expande indicando separación de restos. Objetivo destruido, anota el operador iraquí. Pero 2 minutos después, el objetivo sigue ahí. Vuela de forma errática tambaleándose, pero se dirige al sur de regreso a Arabia Saudita. Los soviéticos interceptan la comunicación por radio. Esperan escuchar a un piloto gritando preparándose para eyectarse. En cambio, escuchan una voz tranquila, casi aburrida, discutiendo la presión hidráulica. He perdido PC-1 y PC-2, dice el piloto. La reversión manual está activa. Los traductores soviéticos se quedan paralizados. Reversión manual. En la era de los sistemas fly-by-wire, donde los ordenadores realizan miles de microajustes por segundo para mantener en el aire a un jet inestable, la reversión manual es un concepto sacado de los libros de historia. Significa volar el avión con cables y poleas usando la fuerza bruta de los músculos para mover las superficies de control contra la resistencia del aire. Eso es imposible. Un consultor del Buró de Diseño Sukhoi lo afirma tajantemente. Si pierdes la hidráulica en un jet moderno, eres una roca cayendo. No puedes volar un avión de 10 toneladas con los bíceps. Sospechan que se trata de un código. Reversión manual debe ser una palabra clave para un sistema electrónico de vuelo de reserva, algún cerebro computarizado secreto que toma el control. No pueden creer que los estadounidenses hayan construido un sistema de emergencia tan primitivo, tan mecánico, que permita a un piloto arrastrar un avión destrozado hasta casa, como si fuera un tractor averiado. Las conclusiones erróneas se acumulan. Los soviéticos teorizan que los pilotos del A-10 están bajo estimulantes para soportar el estrés. Teorizan que el avión tiene un sistema secreto de protección activa que derriba misiles. No lo tiene. Teorizan que los motores poseen un sistema mágico de supresión térmica, porque los misiles buscadores de calor fallan o se fijan en la parte equivocada del avión. Están pensando demasiado.
buscan respuestas de alta tecnología a un problema que los estadounidenses resolvieron con un genio de baja tecnología. La paranoia alcanza su punto álgido cuando tiene lugar el episodio de la autopista de la muerte. Miles de vehículos iraquíes en retirada quedan atrapados en la autopista 80. Los A-10 descienden como buitres. La carnicería es tan absoluta, tan total, que los soviéticos que observan las imágenes satelitales quedan horrorizados. Esto no es guerra, murmuran, es desmantelamiento industrial. Los generales soviéticos comprenden que sus T-72, el puño de hierro del Pacto de Varsovia, están obsoletos no porque no puedan disparar, sino porque están siendo cazados por un depredador al que no pueden matar. Necesitan saber de dónde proviene ese poder. Necesitan comprender el arma que perfora esos agujeros. Han visto el avión, pero no han visto el cañón. Las fotos de inteligencia muestran un cono de morro con 7 cañones, pero su escala es difícil de juzgar. Parece un cañón Gatling, dice el informe. Pero más grande. ¿Cuánto más grande?, pregunta Moscú. No lo sabemos, responde la residencia en Bagdad. Pero los soldados dicen que cuando dispara el avión, en realidad se ralentiza. Esa afirmación se descarta como mito del campo de batalla. La física dicta que el retroceso no puede afectar significativamente el impulso hacia adelante de un avión a reacción. Suena a cuento exagerado, una historia de fantasmas contada por reclutas aterrorizados. Pero los soviéticos están a punto de descubrir que el mito es real. Están a punto de descubrir que los estadounidenses no construyeron un avión y luego le pusieron un cañón. Construyeron un cañón, un arma de proporciones monstruosas, y luego envolvieron un avión alrededor de él. La investigación ha terminado. Las pruebas son innegables. Los soviéticos subestimaron al A-10 Warthog, porque lo juzgaron según los parámetros de la era de los jets, velocidad y altitud. No lo midieron según el único parámetro que importa en el barro y la sangre del campo de batalla, la letalidad. Ahora cruzamos el océano. Mientras los soviéticos en 1991 corrían detrás del fantasma en el desierto, el verdadero origen de su pesadilla comenzó 2 décadas antes en los pasillos iluminados por fluorescentes del Pentágono. Y paradójicamente, la sospecha soviética de que esta arma era un proyecto secreto era en parte cierta. Fue un proyecto que el alto mando de la Fuerza Aérea estadounidense intentó matar desesperadamente. Para entender por qué el A-10 aterrorizó a los soviéticos, hay que entender qué vino a reemplazar. En la década de 1960, la filosofía estadounidense de la guerra aérea era idéntica a la soviética: la velocidad es vida. La Fuerza Aérea quería jets supersónicos elegantes como el F-4 Phantom. Ellos creían que si un avión volaba lo suficientemente rápido, Mach 2, Mach 3, sería invencible. Pero las junglas de Vietnam destrozaron esa ilusión. Los pilotos que volaban jets supersónicos se encontraban inútiles cuando intentaban apoyar a las tropas en tierra. Eran demasiado rápidos para ver el objetivo. Atravesaban la jungla a 600 nudos, lanzaban una bomba y fallaban por la distancia de un campo de fútbol. Y cuando reducían la velocidad para apuntar sus frágiles jets de alta tecnología, eran perforados por campesinos armados con fusiles AK-47. Un pequeño grupo de rebeldes dentro del Pentágono, conocidos como la Fighter Mafia, examinó los datos y comprendió una verdad dura: la Fuerza Aérea había olvidado cómo pelear sucio. Necesitaban un boxeador callejero, no una bailarina. Así nació el programa AIX. Los requisitos que escribieron eran una ofensa a la aerodinámica moderna. No pedían velocidad, no pedían sigilo. Pedían un avión capaz de merodear sobre el campo de batalla durante horas, volar por debajo del mal tiempo. Y lo más importante, sobrevivir a un impacto directo de las mismas armas que los soviéticos producían en masa. El resultado fue el Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Y cuando los ingenieros de Fairchild comenzaron a diseñarlo, no empezaron por las alas ni por la cabina. Empezaron por el cañón. Los analistas soviéticos del segundo informe estaban desconcertados por los agujeros de máquina de coser en sus tanques. No podían entender qué clase de arma podía perforar el blindaje superior con semejante violencia cinética. La respuesta era el GAU-8 Avenger.
No es una ametralladora, es una pieza de artillería. El GAU-8 es un cañón Gatling de 7 tubos y 30 milímetros. Tiene el tamaño de un Volkswagen Beetle. Pesa casi 2.000 kilos cargado. El tambor de munición por sí solo tiene el tamaño de una mezcladora de cemento. Los proyectiles no son de plomo. Son de uranio empobrecido, un metal denso, que se afila a medida que penetra el blindaje, convirtiendo el interior de un tanque en una lluvia de metal fundido. Los ingenieros se enfrentaron a un problema físico que habría hecho renunciar a un diseñador soviético. El retroceso del cañón era tan poderoso, unas 10,000 libras de fuerza, que equivalía aproximadamente al empuje de uno de los motores del avión. Si el cañón se montaba fuera del eje central, el retroceso haría girar el avión fuera del cielo cada vez que el piloto apretara el gatillo. Así que tomaron una decisión radical. Colocaron el cañón exactamente en la línea central del fuselaje. Construyeron el avión alrededor del cañón. Desplazaron el tren de aterrizaje delantero hacia un lado para dejar espacio al enorme tubo del arma. Esto confirmaba la sospecha soviética: el A-10 no es un avión con un cañón incorporado. Es un cañón volador. Pero la potencia de fuego era solo la mitad de la ecuación. La Fighter Mafia sabía que para usar adecuadamente ese cañón, el piloto debía acercarse a distancia de pistola. Eso significaba volar directamente hacia las fauces del ZSU-23-4 Shilka y los misiles portátiles Igla. Esto llevó a la segunda innovación que desconcertó a los soviéticos: la bañera de titanio. En las investigaciones soviéticas habían teorizado sobre blindaje de titanio. Tenían razón, pero subestimaron la implementación. Los ingenieros estadounidenses construyeron una bañera de titanio de más de 5.500 kilos que rodea la parte inferior de la cabina. El piloto se sienta dentro de esa bañera. Está diseñada para detener proyectiles explosivos de 23 milímetros y munición de 37 metros. Es un concepto medieval aplicado a la era del jet. Mientras otros aviones confiaban en contramedidas electrónicas y bengalas para evitar ser alcanzados, el A-10 asumía que sería alcanzado. Fue construido para resistir el golpe. Esta filosofía de redundancia es lo que permitió el regreso imposible observado por los operadores del radar iraquí. Los ingenieros de Fairchild analizaron todas las maneras posibles en las que un avión puede morir y diseñaron un respaldo para cada una de ellas. Si el sistema hidráulico principal quedaba destruido, había uno secundario. Si el secundario fallaba, existía un tercero mecánico. Esa es la reversión manual que los traductores soviéticos creyeron una mala traducción. El A-10 tiene cables de acero que conectan directamente la palanca de control con las superficies de vuelo. Si se pierde toda la energía, el piloto puede volar el avión con pura fuerza muscular luchando contra el viento. Es rudo, es agotador. Pero funciona. Colocaron los motores altos sobre la cola, protegidos de los buscadores de calor por las superficies del estabilizador. Diseñaron los motores para seguir funcionando incluso si las aspas del ventilador eran destruidas por metralla. Construyeron las alas con una estructura en panal de abeja, para que incluso si una gran sección era arrancada, la estructura restante siguiera siendo funcional. La máquina militar soviética se basaba en el concepto de la tasa de intercambio. Aceptaban que perderían tanques y aviones, pero siempre tendrían más. El A-10 estadounidense destruyó esa lógica por completo. Era un multiplicador de fuerza. Un solo A-10 podía mantenerse en combate después de recibir daños que dejarían en tierra a todo un escuadrón de MiG-29. Pero el aspecto más aterrador del A-10, el que verdaderamente conmocionó a los observadores soviéticos, era la cultura de pilotos que esta máquina había creado. Como el avión era lento, como era feo, los pilotos estilo Top Gun no querían volarlo. Los pilotos que acababan en la comunidad del A-10 eran de otra clase. No estaban interesados en combates aéreos, ni en la gloria a gran altitud. Estaban obsesionados con el barro. Entrenaban para volar a 50 pies esquivando árboles y cables eléctricos. Memorizaban la silueta de cada tanque soviético. Mientras la Unión Soviética entrenaba a sus pilotos para ser controlados rígidamente por estaciones de radar terrestres,
Tratándolos como activos teledirigidos, los pilotos del A-10 eran entrenados para ser cazadores independientes. Les daban un avión lento y un arma enorme, y les decían, vayan a buscar problemas. En 1991, el proyecto secreto de los años 70 fue finalmente desatado. Los soviéticos buscaban explicaciones de alta tecnología, láseres, sigilocerebros computarizados. No entendían que estaban enfrentándose a una solución de fuerza bruta para un problema de alta tecnología. Los estadounidenses habían llevado un martillo demoledor a una partida de ajedrez. Y mientras la guerra terrestre de tormenta del desierto se intensificaba, los soviéticos estaban a punto de recibir la revelación que más temían. La investigación estaba por terminar no con un informe, sino con un momento de claridad tan impactante que reescribiría sus manuales militares. Moscú. Archivos del Kremlin. Marzo de 1991. La guerra en el desierto está terminando, pero la onda expansiva apenas llega al Kremlin. La investigación, que comenzó con informes confusos sobre fantasmas y aviones indestructibles, culmina en un informe final devastador. El misterio está resuelto, y la respuesta es mucho peor de lo que los generales soviéticos imaginaban. El momento de choque no llega con una explosión, sino con un golpe metálico pesado sobre una mesa de madera. Un oficial de inteligencia del GRU coloca un solo objeto frente a los mariscales reunidos. Es un proyectil inerte de 30 milímetros recuperado de las arenas de Kuwait. No es una bala. Es un proyectil monstruoso del tamaño del antebrazo de un hombre cubierto de aluminio, pero con un núcleo oscuro y denso. Esto es lo que está matando a los tanques. El oficial anuncia: es uranio empobrecido. Un murmullo de incredulidad recorre la sala. Los químicos y físicos soviéticos conocen las propiedades del uranio empobrecido. Es un subproducto del enriquecimiento nuclear increíblemente denso y autoafilable. Cuando golpea el blindaje a alta velocidad, no solo se aplasta como el plomo. Se corta, se mantiene afilado y atraviesa el acero como un cortador de plasma. «Están disparando esto», dice el oficial. Hace una pausa y consulta sus notas a razón de 3.900 disparos por minuto. Los generales miran el proyectil, hacen los cálculos. Eso no es una pasada de ametrallamiento. Es un rayo láser de metal pesado. El misterio de la máquina de coser está resuelto. El A-10 no necesita golpear un punto débil específico de un T-72. No necesita encontrar la ventilación del motor. Simplemente baña el tanque en una corriente de uranio, y la energía cinética por sí sola licúa a la tripulación en su interior. La revelación se profundiza cuando los esquemas técnicos del A-10, por fin comprendidos plenamente por la inteligencia soviética, se superponen con los informes de daños. «El piloto se sienta aquí», dice el oficial señalando la sección frontal dentro de una bañera de titanio. Pensamos que era una figura retórica. Es literal. Los estadounidenses habían construido una torreta de tanque, le habían puesto alas y habían colocado a un hombre dentro. Es el momento en que el paradigma cambia. Los soviéticos comprenden que han estado preparándose para la guerra equivocada. Gastaron miles de millones en sistemas S-300 y vehículos antiaéreos Tunguska para derribar jets frágiles que vuelan alto. Construyeron una red defensiva diseñada para atrapar un Ferrari. Los estadounidenses enviaron una apisonadora. La revelación se convierte en horror al revisar las transcripciones del regreso imposible. Finalmente, entienden por qué el avión no murió. Los informes muestran un A-10, regresando a la base con media ala arrancada, con un motor destruido, con el fuselaje perforado por cientos de agujeros. Una foto sacada clandestinamente de una base estadounidense muestra un A-10 Warthog sobre la pista. Parece una criba, la cola está hecha trizas, la hidráulica no existe. El piloto desciende ileso dando palmaditas en el costado del avión. No es que sean invisibles, susurra el general Yasov, comprendiendo la pesadilla estratégica. No es que sean invisibles, susurra el general Yasov. Comprendiendo la pesadilla estratégica, es que simplemente no les importa que les disparemos. Esta es la valentía insensata que dejó atónitos a los generales.
Los pilotos estadounidenses sabían que estaban volando hacia una picadora de carne. Sabían que los radares los estaban iluminando, pero confiaban tanto en la bañera de titanio y en la redundancia de su máquina, que volaban hacia el fuego no lejos de él. Desesperados por salvar la imagen propia y por ayudar a sus aliados iraquíes que estaban siendo masacrados, los asesores soviéticos en Bagdad intentaron una última contramedida inútil. Aconsejaron a la Fuerza Aérea iraquí desplegar sus interceptores. Usen los MiG-25, urgieron los soviéticos. Usen los MiG-29. El A-10 es lento. Es un pato sentado para un caza supersónico. Sobre el papel tenía sentido. Un MiG-25 Foxbat puede volar a Mach 3. Un A-10 vuela a 300 nudos. Debería ser una masacre, pero la realidad fue una humillación. Los informes describen un enfrentamiento donde un MiG-25 iraquí intentó cazar a un grupo de A-10. El MiG-25 entró rugiendo a gran velocidad con su radar buscando en el cielo. Pero los A-10 no estaban en el cielo. Estaban pegados al suelo volando a 50 pies sobre el desierto duro. El radar del MiG-25, diseñado para mirar hacia arriba a bombarderos o hacia adelante a cazas, era inútil. El ruido del terreno, las señales reflejadas por la propia tierra, cegaban los sensores. Los A-10 eran invisibles no por tecnología furtiva, sino porque estaban escondidos en la tierra. El piloto del MiG-25, moviéndose a velocidad supersónica, no podía frenar lo suficiente para atacar. Pasó de largo, tuvo que hacer un giro amplísimo que tomó kilómetros. Cuando regresó, los A-10 ya habían desaparecido en un wadi o se habían girado dentro de su mismo radio de giro. Era como un halcón intentando atrapar a una rata en su madriguera. La diferencia de velocidad que los soviéticos consideraban su ventaja se convirtió en su ruina. El A-10 era demasiado lento para ser derribado. Y luego, ocurrió la humillación suprema. En uno de los pocos casos de combate aire-aire documentados, un A-10, el bombardero lento y feo, derribó un helicóptero. El depredador se convirtió en la presa. La doctrina soviética de superioridad aérea basada en la velocidad colapsó. El impacto en el Kremlin fue total. Los generales comprendieron que los estadounidenses habían dominado un dominio de la guerra, que los soviéticos habían ignorado el terror psicológico del ataque bajo y lento. «El T-72 está muerto», declara un comandante de tanques con voz apagada. Si este avión existe, el blindaje es obsoleto. Es una afirmación hiperbólica, pero en el calor del momento se siente verdadera. El A-10 no solo destruyó tanques, destruyó el concepto mismo de la columna blindada. Ningún general soviético podría volver a ordenar con confianza un avance masivo de tanques sin preguntar antes, ¿dónde están los Warthog? El misterio del fantasma en el desierto quedó resuelto. No era un fantasma. Era un cañón volador pilotado por hombres que volaban con un desprecio temerario por la muerte, protegidos por un escudo de titanio que los ingenieros rusos consideraban demasiado pesado para ser práctico. La investigación está cerrada. El resultado es una catástrofe para las exportaciones militares soviéticas. ¿Quién compraría ahora un T-72, sabiendo que puede abrirse como una lata por un avión que la propia Fuerza Aérea estadounidense quiso retirar? Pero el impacto va más allá de las ventas de tanques. A medida que el humo se disipa sobre la autopista de la muerte, el liderazgo soviético se ve obligado a enfrentarse a una realidad macroeconómica que anuncia el fin de su imperio. El A-10 no fue solo una victoria de ingeniería, fue una victoria de un sistema que fomentaba la innovación, la redundancia y la iniciativa individual del piloto sobre el control central rígido. Moscú. Ministerio de Defensa. Agosto de 1991. El calor del desierto ya ha desaparecido de los titulares, pero en los pasillos helados del poder soviético, el frío está asentándose. La Unión Soviética está a solo meses de su colapso total. Mientras los disturbios políticos y el estancamiento económico son las grietas visibles, el informe militar sobre el A-10 Warthog actúa como una falla estructural silenciosa en el corazón del imperio. La evaluación final de la campaña aérea de la Guerra del Golfo llega a los escritorios del Estado Mayor.
Contiene el veredicto un conjunto de estadísticas tan desequilibradas que parecen errores. La doctrina soviética se basaba en la idea de pérdidas aceptables. Suponían que en un enfrentamiento con la OTAN por cada 10 tanques perdidos, derribarían 1 o 2 aviones enemigos. Creían que la proporción de intercambio acabaría favoreciendo su superioridad numérica. El informe destruye esta suposición. Durante el conflicto, la flota de A-10, ese avión obsoleto, ese blanco fácil, realizó más de 8.000 salidas. Dispararon más de 780.000 proyectiles de munición de uranio, empobrecido de 30 milímetros. El resultado, destruyeron 987 tanques, casi uno, 200 piezas de artillería y más de 2.000 vehículos militares adicionales. ¿Y el costo? Los estadounidenses perdieron solo 6 A-10 por fuego enemigo. Los generales contemplan las cifras. La proporción no es 10-1, es casi 165-1. Por cada Warthog derribado, un regimiento blindado entero desaparecía del mapa. Esta es la estadística letal que marca el final de una era. El T-72, una máquina que costaba millones de rublos fabricar, tripular y mantener, estaba siendo desmantelado por una ráfaga de 3 segundos que costaba menos que un automóvil civil estándar. La asimetría económica es devastadora. Los soviéticos comprenden que no pueden ganar una guerra económica contra un enemigo capaz de destruir sus activos más caros con tal eficiencia brutal y barata. El impacto de la A-10 va más allá de las cifras de combate. Obliga a una introspección dolorosa sobre todo el complejo militar industrial soviético. Durante décadas los soviéticos persiguieron a los estadounidenses en la carrera de alta tecnología. Cuando Estados Unidos construyó el bombardero B-1, los soviéticos construyeron el Tu-160. Cuando Estados Unidos construyó el F-15, los soviéticos construyeron el Su-27. Estaban obsesionados con la paridad, la velocidad, la altitud y la electrónica. Obsesionados con parecer avanzados. Pero el A-10 demostró que los estadounidenses poseían algo que los soviéticos no tenían la capacidad de pensar de manera divergente y especializada. El sistema soviético era rígido. Una jerarquía desde arriba decidía qué armas eran necesarias. Si el secretario general prefería aviones rápidos, todos construían aviones rápidos. No había espacio para una fighter mafia, ni para un pequeño grupo de rebeldes que impulsaran un aparato feo, lento y especializado como el Warthog. En el sistema soviético, el A-10 habría sido cancelado en la mesa de diseño por regresivo. El sistema estadounidense, caótico competitivo, permitió que un error como el A-10 sobreviviera porque funcionaba. Los soviéticos se dan cuenta de que no fueron derrotados por un microchip, sino por una filosofía. Fueron vencidos por la disposición estadounidense a construir una máquina fea, poco glamorosa y estrictamente utilitaria. Esta revelación provoca una crisis de confianza en el Kremlin. Sus estados clientes, Siria, Libia, Corea del Norte, vieron las mismas imágenes, los T-72, ardiendo el ejército iraquí, moldeado completamente por doctrina soviética, rindiéndose ante drones y helicópteros. Las líneas telefónicas de la agencia de exportación de armas soviética Rosoboronexport quedaron en silencio. ¿Quién compraría un tanque soviético ahora? El A-10 había devaluado de un solo golpe el principal producto de exportación militar de la URSS. El impacto del A-10 también penetró en la psicología del soldado común. En las salas de interrogatorio de Arabia Saudita, los prisioneros iraquíes, tanto conscriptos como guardia republicana, hablaban del avión con la reverencia reservada para los desastres naturales. No temían al F-16 que atacaba desde gran altura. Esas bombas caían en silencio, una lotería mortal sin miedo previo. Pero el A-10 era personal. Los soldados describían el sonido, el brrrt. Como los proyectiles viajan más rápido que el sonido, el objetivo muere antes de oír el arma. Si escuchas el ruido significa que sigues vivo, pero también que el avión está dando la vuelta. Ese terror psicológico, la muerte susurrante, quebró la voluntad del ejército iraquí más rápido que el hambre o la sed. Los observadores soviéticos lo anotaron cuidadosamente. Comprendieron que los estadounidenses habían reintroducido el miedo en la ecuación estéril de la guerra moderna.
No construyeron solo un arma, construyeron un monstruo. En los años posteriores a 1991, mientras la Federación Rusa surgía de las cenizas de la URSS, las lecciones del A-10 obligaron a rediseñar radicalmente su blindaje. Los modernos T-90 y T-14 Armata están ahora cubiertos de blindaje reactivo y sistemas de protección activa, intentos desesperados por detener los penetradores cinéticos como los del A-10. Pasaron 30 años tratando de blindarse contra un avión diseñado en 1972. La Guerra Fría ha terminado. El muro de Berlín es polvo. La Unión Soviética es un recuerdo. Los T-72 que antaño amenazaban con cruzar el Fulda Gap, ahora se oxidan en cementerios o arden en nuevas guerras. Pero el A-10 Thunderbolt Mossad permanece. La Fuerza Aérea de EEUU ha intentado retirarlo media docena de veces desde Tormenta del Desierto. Dicen que es demasiado viejo, demasiado lento, que no puede sobrevivir en un mundo de misiles hipersónicos y armas láser. Quieren reemplazarlo con el elegante y invisible F-35. Pero cada vez que estalla una guerra en Afganistán, en Irak, otra vez en Siria son los soldados en tierra quienes hacen la petición. No piden el jet invisible que vuela a 40.000 pies. Piden al Hawk. Piden a la máquina fea que vuela entre el barro. Piden la bañera de titanio. Piden el cañón. El misterio que desconcertó a los generales soviéticos en 1991 se ha convertido en leyenda. El A-10 demostró que en un mundo obsesionado con el futuro, no existe sustituto para un arma diseñada para sobrevivir la brutal realidad del presente. Permanece como el testamento definitivo del dominio militar estadounidense. En los últimos años de la Guerra Fría, una máquina tan violentamente eficaz que no solo derrotó a los tanques enemigos, sino que destruyó toda su comprensión de cómo debía librarse una guerra. Cuando el sol se pone sobre el cementerio de aviones en Arizona, donde los MiG-23 y los T-72 del viejo enemigo reposan en silencio, aún puede oírse el zumbido grave de los turbofanes de alto bypass sobrevolando. El fantasma sigue volando. Y para los enemigos de Estados Unidos la pesadilla nunca terminó realmente. Solo recibió una mejora.